Ok, voy a decir unos puntos de la anterior clase, nomás como un recap pequeñísimo. Tenemos que las probabilidades de la zona de apertura de abrir dentro del rango de la sesión americana anterior es de un 64%. Aquí se cumplió el 64%. Y fuera de regular trending hours, un 36%. Ay, perdón, aquí se cumplió el 36%. ¿Y qué probabilidad tenemos de un reingreso? El 76%. Yo esta probabilidad la agarré en, en el trade de ayer, que me dio saqué parciales 1 a 4, luego 1 a 6, si no me equivoco, y luego 1 a 8. Se dio luego, ay, no es así, 9:34, se dio como en menos de 20 minutos el reingreso a la sesión americana. Entonces, también tenemos el parámetro del overnight. Aquí se cumplió el 75% que el overnight esté en balance. Aquí se cumplió, perdón, el 75%. Aquí se cumplió el 25% que esté en desbalance. Y hay un 75% que es atractivo para operar en apertura de corrección. Y ya tuvimos que el Open Drive, One Time Framing, cierra en la parte más extrema, 33%, Open Reaction Reverse. Ok, ya lo vimos. Cierra en la parte más extrema. Open Auction, movimiento errático. Tendrá momentos de direccionalidad, pero tenderá a ser más balanceado. Entonces, ya sería todo. Bueno, esta es la cuarta clase de AIMT. Esta clase vamos a ver sobre las estructuras intradiarias. Am, Previamente vimos el contexto paso a paso. Primero, ¿qué fue? El contexto macro. Luego, en la sesión anterior, vimos que cada contexto de apertura, cada contexto específico para la apertura, el tipo de apertura, cómo se comporta durante la apertura, qué indicios nos puede dar para que, cómo se puede comportar en toda la sesión. Entonces, vamos a ver varios tipos de estructuras intradiarias. Un rango muy importante de la apertura, lo tengo marcado allá en otro lado, pero lo voy a hacer aquí desde cero. Son las dos primeras velas de 30 minutos. Ese rango de la primera hora nos da ciertos indicios de cómo se va a comportar durante la sesión. Es una referencia muy importante porque esto nos da indicios, bueno, ya lo repetí, ¿no? De cómo se puede comportar, ¿no? A partir de ahí, es importante. Entonces, ya no lo voy a repetir, voy a avanzar al siguiente punto. Vale. De todos los datos estadísticos que vamos a ver, mm, voy a ir diciendo cuáles pueden cambiar a través del tiempo o pueden permanecer en el tiempo, o cuáles pueden cambiar significativamente en base al contexto. Entonces, lo que vamos a ver, vaya, estructuras intradiarias hoy, sí pueden cambiar, van a cambiar dependiendo del contexto del mercado en donde estemos. Entonces, es claro, o sea, ya lo recalqué en los anteriores videos, que la probabilidad de los escenarios no es fija. Depende del contexto del mercado. Las, un dato, les voy a poner una imagen a lo último de cómo pueden traquear ustedes mismos y actualizar los porcentajes de, de estos datos, ¿no? Ya que este fue como un dato, mm, ¿cómo lo digo?
Es un registro. Estas estadísticas se llevaron en un registro manual de 6 años, si no me acuerdo mal. Sí, 6 años. De registrándolo día con día. Ok. También vemos otro indicio y es una estadística que dejó llevar el creador del formulario. Lo explico con mejor. A ver, lo voy a explicar mejor aquí. Estamos en el. Básicamente, si en la apertura abrimos arriba por el value area high y la tendencia solo es direccional, tiende a respetarlo y ir a favor a la tendencia. Pero si estamos en contextos de balance, el precio tiende a regresar al rango. Entonces vamos a ver un ejemplo rápido porque no es algo, no es parte de la clase, pero igual me gustaría comentarlo. Mm, no, no, no. Contexto de balance. Lo voy a poner mejor acá. Si venimos de varias sesiones, que venimos alcistas, voy a ir a los dibujos que ya tengo hecho para dejarme cosas. A ver, voy a dibujarlo para que lo tengan bien claro. Ya con esto lo hago. Si estamos en una tendencia alcista, tenemos el volume profile algo tal que así. Así está el volume profile. Y el rango de la sesión americana o el open se encuentra por arriba del value area high, lo tiende a respetar e ir a favor de la tendencia. Pero si estamos en contextos de balance, digamos que voy a borrar esto. Es breve, no es tampoco es tanto. No, no, me estoy contando. Estamos en contextos de balance. Y el precio abre por arriba del value area high. Mejor lo voy a poner tal que no suele respetarlo. Vaya, en base al contexto. Vamos a ir con ejemplos que ya tengo preparados. Esto no lo tenía preparado, así que fue como algo improvisado. Como pueden ver, aquí tengo varios ejemplos. Entonces, la configuración de los indicadores ya se los pasé. Ok. También les recomiendo en los indicadores, se me olvidó decir, poner en volumen de anterior del área de valor 68. 68. Entonces, ya dicho todo esto, nos vamos a ir al primer punto que tengo por acá. Ahora sí, el primer punto son las estructuras rotacionales. Solo hay un 96%, bueno, no solo, no, 96% de que las estructuras intraday sean rotacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 4% de las sesiones son difíciles de anticipar. Digo, perdón, el 4% de las sesiones son estructuras con one-time framing. ¿Qué es one-time framing?
Impulsos, retrocesos mínimos. Impulsos, retrocesos mínimos. Es una estructura claramente alcista o bajista, claramente tendencial. Son difíciles de anticipar. Por eso es muy evidente que nos vamos a dar cuenta tarde, después de lo que pasó. Vaya, les decía que el precio se mueve en una sola dirección con retrocesos mínimos y cierra en el extremo. Ok, ojos, tienen que cerrar en la parte más extrema. En ningún lugar nos formó un balance. Son retrocesos mínimos. Retrocesos mínimos. Entonces, obvio, tendrá momentos de las estructuras rotacionales, obvio, tendrán momentos de direccionalidad, pero tenderán a ser balance-rotación. En la apertura tal vez tengan momentos de direccionalidad, sube otra vez, pero la mayoría de las sesiones tiende a permanecer gran parte de, vaya, de las sesiones, el balance-rotación. Solo el 4% son direccionales. Entonces, pero no hay que preocuparnos porque nosotros vamos a conocer una de las aperturas, bueno, una de las estructuras más direccionales. De acuerdo a esa direccionalidad o convicción, ojo, en la apertura podemos anticipar si será direccional o y vamos a saber cómo lo vamos a operar. Vale. Ojo, también, como les decía, van a haber diferentes tipos de días, de sesiones, bueno, sí, días rotacionales. A veces más direccional o con balance. Durante la sesión intraday, el mercado tiende a alternar entre las dos fases. Eso es solo énfasis de los que les estoy diciendo para no olvidar ningún punto. Ok, deben alternar, o sea, ok, eso ya lo dije. Falta, también habrá sesiones de pura rotación. ¿Cómo podemos anticipar las sesiones que vamos a tener? Esto nos lo va a decir la apertura. A ver, la estructura que más direccionalidad que vamos a tener va a ser el Normal Variation Day. Ojo, varía de acuerdo al contexto del mercado. Ahora, luego vamos a ir viendo ejemplos de cuándo aumentó esa probabilidad de manera, ¿cómo se podría decir? Drástica. Entonces, tenemos, es casi la mitad de las aperturas, digo, de las estructuras, perdón. Vale. Se me olvidó un punto, pero igual lo voy a poner, lo voy a editar y lo voy a poner al principio. Son casi la mitad de las aperturas de cada sesión de sesión americana. En la apertura vamos a querer tener Open Drive, una estructura direccional. El rango ideal, el promedio para clasificarlo como Normal Variation Day es de 120 a 150 puntos. Tenemos que tener exceso. ¿Qué es el exceso? Vamos a verlo más aquí abajo, para que no tengan ninguna duda sobre qué es el exceso. Si tenemos una apertura de direccionalidad alcista, va a ser el mínimo y el mínimo. Es la distancia de estos dos mínimos. Y pues en un caso bajista, es la distancia entre los dos máximos. Tiene que ser notable, tiene que ser claro. No importa si es con cuerpo o con mecha. En gráficos se me olvidó el nombre, Market Profile, no lo notamos. Esto nos da indicios de que el máximo mínimo se ha definido en la primera hora. Existe un 79% de que respete y este mínimo, en este caso,
sea el de la sesión. Solo tiene 21% que rompa el exceso. Es menos probable que el precio se mueva en esa dirección. Entonces, ya dicho esto, ese es otro tema que vamos a ir viéndolo en base, avancemos a los conceptos. En base a que estamos hablando al rango, a ver, déjenme voy más para arriba. Sobre el rango, me llamaría la atención, perdón, si ese rango de apertura solo si está muy por arriba del promedio, porque nos da ciertos indicios de que es otro tipo de estructura. Es decir, si tenemos 110, 115 o 100, podemos considerarlo que todavía es. Pero si tenemos 180, 170, ya nos puede disparar las alarmas de que este será otro tipo de apertura. Ok, ok, Open Drive, Open Reaction, ya lo dije, ya lo mencioné. Rango promedio, ok, el exceso ya lo mencioné. Una distancia significativa, presencia de exceso, ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a operar? Vamos a usar estrategias de continuación. ¿Cuáles estrategias de continuación? Ya lo vimos en los anteriores videos. En pullback o en breakout. En retroceso o cuando rompa un alto. Entonces, déjeme si sigo grabando porque ya he tenido varias veces que repetir todo. Ok, se me olvidó mencionar un ejemplo de uno que lo tengo apuntado porque para eso son los apuntes. Ok, lo interesante del exceso es toda esa instancia, mientras más significativa, mejor. Vamos a ver por qué sucede. Voy a copiar. Tenemos el ejemplo del disco del GTA 6. Es el único disco en la subasta. Voy a ponerlo más o menos tal que así. GTA 6. En la subasta ya tenemos definido, bueno, primero voy a mencionar en dónde inicia la subasta, cuál es el mínimo de la subasta y cuánto está evaluado este disco en 100.000. Entonces, ya los que están participando en la subasta ya saben la dirección a donde probablemente se va a dirigir. Básicamente es por la entrada de participantes agresivos dentro del proceso de subasta. Estos son los primeros participantes, los primeros que tienen esa visión. Esto puede ir a esta dirección. Esto puede ir a esta dirección. Y entrar de forma agresiva. Hace que suba con convicción direccional. Por esta razón se forman los excesos. ¿Y cómo sabemos? Es otro punto que no es mencionado. ¿Y cómo sabemos a dónde se puede elegir el precio? Además de las probabilidades de AMT, es con GEX. Ya tengo videos de eso. GEX Exposure. Exposure. Entonces, ¿por qué es importante? Lo recalco para que no tengan dudas y no se pierda tanto. Da un 79%, ojo, solo el 21% de las veces
No quiere decir que no lo haga, no quiere decir que no pueda romperlo, pero solo un 21% de las veces, digo, lo rompe. Esa confianza que nos da que el 79% de que el máximo mínimo, ojo, cuando hay exceso, máximo mínimo en la sesión se ha definido en la primera hora. Entonces, am, vamos a pasar, ya concluido con esto, vamos a pasar con ejemplos. Y después de los ejemplos, vamos a pasar con un contexto diferente, que son muchas cosas, entonces por eso tengo apuntes. Pensé si explicarlo en el gráfico o explicarlo aquí con los ejemplos, pero primero vamos a soltar toda la teoría y ya después vamos a ver ejemplos. ¿Cómo se comporta la apertura durante un Variation Day? Tenemos la apertura. Es la base de nuestra estructura intradiaria. Si la apertura tiene direccionalidad, me empieza a dar ciertos indicios, como lo vimos en tipos de apertura, de cuál es la dirección en la que probablemente se va a mover. Probablemente tiende más a, a dar dirección. Ok. El exceso es clave. Mira cuál sí y no es la más probable. Estas son las bases de estas estructuras de Normal Variation Day y otra que vamos a ver que no es tan peculiar. Normalmente, todavía no lo menciono, normalmente tenemos extensiones del rango del initial balance mayores al 50%. Así que cuando nosotros tenemos estas aperturas, vamos a buscar un mínimo del 50%. Si en apertura nos hizo, digamos que 120 puntos, lo mínimo del promedio, la extensión puede ser de 60 puntos en esta dirección. Si es que nos da ciertos indicios y nos da más confianza, vamos a buscar tal vez posibles de continuación a partir del 50%. Entonces ya tenemos una referencia muy importante de cuánto se puede mover el precio en una dirección. Puede ser mínimo el 50% a partir del rango del initial balance. Entonces, como lo dije, ah, usar estrategias de continuación y también vimos en los tipos de apertura que si vemos esto y estamos esperando un retroceso grande, ya nos da ciertos indicios de que esto tendrá una transición a una fase de balance, a que se enrangue. Esto específicamente ya lo vimos en el anterior video, pero nomás es para recordar estos puntos. Ok. Vale, faltó esto. Si esto es lo que yo estoy viendo en la apertura, es decir, un Open Drive o un Open Reaction, ya me empieza a dar el indicio de que en qué vamos a pensar en la probable estructura. ¿Cuál es la probable estructura? Un día de variación normal. Es fundamental mencionar que el, el parámetro clave es, es el rango. Ya esto nos va a descartar si es Normal Variation Day o otro tipo de estructura que vamos a ver ahorita. Cómo se comporta en Normal Variation Day suele dar extensión del rango del Initial Balance. ¿Cómo lo vamos a operar? Va a ser una estructura donde vamos a buscar continuaciones, no reversiones. Vamos a ir a favor, porque tenemos una ventaja estadística. Perdón. Una ventaja estadística que nos dé recorrido a favor. Cualquier retroceso para buscar continuación.
Entonces, vamos a ir a los ejemplos. Primero, antes que nada, voy a tomarle captura. Deja cierro sesión en la cuenta de Market Maker. Esta fue otro tipo de estructura. Esta fue otro tipo de estructura. ¿Cuánto mide aquí? No es, no es, claramente no es. Tiene que medir ay, 120 a 150 puntos en promedio. Oye, se ha estado moviendo muy bien el Nasdaq. A ver cuándo quiere dar un ejemplo. ¿Será este? A la torre, no, bro. Tenemos que encontrar un ejemplo mínimo, mínimo, mínimo. ¿O no será por esto? No. A ver, open. No, 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 claramente no, no. Oye, aquí me voy a llevar todo el día. ¿No quiere dar ejemplos? A ver, pero es que no, no, increíble. Mejor me voy para acá y ya. Así cierto, es en el Black nada más. A ver si encontramos aquí. Tiene que ser Open Drive o Open Reaction. Un rango promedio de 120 a 150 puntos. Un exceso claro. Y nos tiende que dar. Yo es que eso es básicamente no. Lo voy a tomar únicamente. Lo voy a tomar únicamente porque llevo rato intentando buscar uno. ¿De cuánto es? 168 puntos. Voy a anotarlo aquí. 160, pero antes de eso, 168 puntos. ¿Qué tenemos? Apertura Open Drive. Rango promedio. No es el, no es el, no es el rango ideal, pero es un promedio nada más. No tiene que ser exacto. Tenemos exceso. Demasiado claro. Voy a esperar yo que cómo se mueva el precio con convicción. A ver. De que abre la apertura, tuvo un retroceso mínimo, se empieza a ir con convicción alcista. Abre la segunda vela, voy a ponerlo al casi. Retrocesos mínimos, dirección clara. Entonces, no voy a buscar más ejemplos, pero al parecer, vamos a mirar la extensión del rango. Si tenemos 168 puntos, el mínimo, a ver, nos dio un 72. Es inferior al 50%. Pero ¿cómo se comportó durante la sesión? Se podría decir que cerró en la parte más extrema. Entonces, esto fue un normal variation day.
Aquí tenemos, no, yo creo que va a salir mejor si lo explico en donde, uff, por fin. Ok, otro ejemplo. Aquí tuvimos 156 puntos, exceso claro. ¿Cómo se comportó durante la apertura? Bueno, es ideal que se comporte como un Open Drive. Ese tipo de aperturas ya lo expliqué en el anterior video, así que por eso no hago tanto énfasis en eso. Tuvimos una extensión claramente más del 100%. Ah, no, no, no. Ponle que un 90%. Entonces vamos a buscar otro ejemplo, uno más nada más para dar tres. Y ya. No, oye, como que se esconden, se lucen. Eso también lo podemos catalogar como normal variation day. ¿Cuántos puntos fue? Aproximadamente 95 puntos. La dirección fue clara, fue un open drive, cerró en la parte más extrema, exceso claro, un 79% que este sea el mínimo de la sesión, y la extensión del rango más del 100%. ¿Cómo se comportó durante toda la sesión? La dirección fue clara. Entonces, no creo encontrar un poquito más ejemplos, entonces me voy a salir y voy a explicarlo allá. Aunque, ¿tiene alguna duda? ¿Dudas de este tema? Ahorita vamos a ir por el de abajo. A ver, voy a leer si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? No, vale. ¿Está grabando? Perfecto. Me voy a ir al... También voy a ver, yo creo que ya es suficiente desde el Normal Variation Day. Ahora vamos a ver un contexto diferente en Normal Variation Day. Una estrategia previa que se usaba mucho, le llamaban de... Perdón, una estrategia previa, me enredé, machine. Un fundamento en esta estrategia era este punto, perdón. Es lo que llaman estrategias de opening rest breakout. Es decir, definir un rango en la apertura de una hora, de 30 minutos, de 2 horas. Varía mucho el rango en realidad. Dicen que para donde rompa el precio, definen un rango, ¿no? Compre porque el precio se va a ir en donde rompa. Entonces esto lo veíamos mucho en la época de la, a ver, déjenme voy a ir en la época de la pandemia, 2020, vale. Esta fue la bajada de Trump. Sí, sí, sí. Vale, ya me ubiqué. 2020, 2020 marzo. Fue específicamente esta. Es decir, definían un rango en la apertura, opening fresh breakout, y para donde rompa el precio se va a ir. El contexto que tenemos era la pandemia, en la época del COVID. Es decir, funcionaba muy bien, porque había una tendencia que duró como 2 años y medio, claramente alcista. ¿Por qué tenemos
diferentes contextos, esas estructuras funcionaban muy bien en la pandemia por eso mismo, por un contexto diferente. Tenían una probabilidad muy alta. Y el Normal Variation Day también tenía una probabilidad muy alta. Normal Variation Day. Cercanas, no al 42%, al 71%. Casi todos los días, es decir, la mayoría de los días, ¿no? Era de día de Normal Variation Day. Porque el contexto ahí era alcista en tendencia. Fueron casi 2 años y medio, como les digo, en tendencia. Eran sesiones sí, que se podría decir, ¿no? Que fueron fáciles de esperar. Prácticamente no era sin esperar que rompiera el extremo del rango y para ahí rompía, ahí se va. Es decir, no era de esperar a que se formara el initial balance, porque para donde rompía, para allá nos vamos. Es decir, casi casi, ¿no? Entonces, vamos a ver el contexto del que hablábamos en un gráfico mensual, ya lo puse. Entonces, vamos a ver por qué es tan importante ver el one time framing, que no le tomaba tanta importancia, pero ya ver que es un indicio de varias estructuras o de varias aperturas, entonces es claro tenerla en cuenta. Vale, la caída, esta fue la caída de la pandemia. Voy a cerrar menos el círculo. Esta fue la caída de la pandemia. Después de eso nos empezó a formar estructuras direccionales, como pueden ver aquí, 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 aquí. Toda esta subida. ¿Qué pasó ahí? El contexto del mercado era de baja tasa de interés, tasa cero, era un contexto de tendencia claramente. Había más eventos, pero falta todavía explicarle algunas cosas. Ok, era claro que ahí había muchos días de variación normal, estructuras direccionales, estrategias de continuación. Esto rompe y continúa. Al día siguiente, a ver, al día siguiente marcabas tu inicial balance. Ay, no, lo hice bien feo, bro, ¿qué me pasa? Esto rompe y continúa. Entonces, era lo que más íbamos a ver. La probabilidad era muy alta. Cambia el contexto. Contexto. ¿Qué mes? A inicios de 2022. Cambia el contexto del mercado. Llegamos a un contexto de inflación. Se puede decir que hay una tendencia claramente bajista, pero en realidad fue demasiado balanceada. Lo regresaba, bajaba, lo regresaba, bajaba, lo regresaba. Y así por un buen rato. Entonces, fue demasiado balanceado, claramente. Esos porcentajes de Normal Variation Day, que eran las más direccionales, como estuvimos en un contexto de balance, bajó la probabilidad drásticamente hasta un 39%. Entonces, en ese contexto empezamos a ver que esas estructuras, la probabilidad disminuía y empezaban a aumentar las estructuras neutral day, que eso lo vamos a ver más adelante, y otra además. Ok, además les decía que la caída que fue aún más grande de la pandemia fue con la caída del mismísimo Trump, la caída de los aranceles más que la del COVID, como ya lo mencioné. Entonces, aquí es donde se sugiere que empecemos a llevar las estadísticas
por nosotros mismos del activo. Una de esas primeras estadísticas que es recomendado empezar a llevar es cuántos puntos en promedio suelen hacer en la apertura. ¿Cuántos puntos en promedio suele hacer durante la sesión? Que es diferente, apertura y sesión. Entonces, eso nos da unos parámetros que nos va a permitir determinar cuántos puntos puede hacer el mercado en una sesión. Si se está moviendo muy direccional o no se puede agotar esa dirección, esa convicción digo. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el normal variation day? Vamos a repasar un poquito porque ya nos llevamos aquí como unos 50 minutos. Abre la vela, dirección clara, retrocesos mínimos. Abre la segunda vela. Ojo, no tiene que cerrar, como es un open drive, claramente, ¿no? No tiene que cerrar aquí, tiene que cerrar en la parte más extrema. Entonces tenemos que en la vela una dirección clara, retrocesos mínimos, retrocesos mínimos y una extensión posible del mínimo del 50%. No quiere decir que lo tenga que hacer, pero es lo más probable. Entonces, voy a ver si tienen alguna duda. Otra duda, sé que lo acabo de preguntar, pero supongo que no. Entonces, voy a avanzar al siguiente punto. Vale. Yo voy a anotar algún apunte, grabar, ir, ahí está ya, listo. Entonces el siguiente punto es normal day. Esa estructura, así como inicia rápido, termina rápido. Es decir, tiene mucha direccionalidad en la apertura, pero después se empieza a poner mucho más enrangado, empieza a hacer una transición a la rotación. El rango de apertura, obvio, vamos a tener una apertura direccional. El rango de apertura es exagerado, más de 180 puntos. Por eso les hablaba que el rango de la, el rango, el rango promedio, se me olvidó, ¿no? Es nuestro fundamento más importante para catalogar qué tipo de estructura puede ser la sesión. Entonces, cuando tenemos más de 180 puntos, muy probablemente la estructura será un normal day. No es lo más normal que va a suceder, obviamente. Si no me equivoco, esto fue, más el nombre fue llevado en los libros. Entonces, no lo. Entonces, tenemos acceso, claro, ya tenemos, ya comprendemos por qué el 79% tiende a ser el mínimo de la sesión. Entonces, y también antes de avanzar a otro punto, es más común cuando nosotros tenemos noticias de alto impacto una hora antes de la apertura o previo a la apertura. O ya ni se sabe si es una hora antes, porque ahora como lo que Trump lo que se hace, nomás publica un tweet y ya se mueve el mercado. Y justamente su hijo debe haber comprado o no. De repente sube un montón el Nasdaq y justamente su hijo compró 10 minutos antes. Bueno, tenemos que es más común cuando tenemos publicación de datos económicos antes de la apertura, ya lo dije, publicación de datos de empleo, de inflación, del PIB de Estados Unidos, de ese tipo de noticias, ¿no? Am, esas noticias se podría decir que traen volatilidad,
Normalmente cuando abre la sesión americana, abre con toda esa volatilidad, con toda esa convicción, con toda esa direccionalidad, básicamente por la publicación de esos datos. Entonces, por eso es importante estar al tanto de las noticias. Yo sé, bueno, yo no sé tanto de las noticias, pero suelo checar uno que otra vez antes de la apertura, qué noticias tenemos. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que abre muy agresivo. Los rangos con los que abre serán demasiado exagerados. Aquí lo tengo, rango exagerado, más de 180 puntos. Pareciera como si, ¿qué referencia dio? Pareciera como si, pareciera como si fuéramos a alcanzar a Bitcoin, como si llegáramos a los 110.000 del Nasdaq. Entonces, y normalmente termina todo en la primera hora de la apertura y se le acabó la gasolina. Comienza a lateralizar dentro de Initial Balance y obviamente respetando el exceso. Entonces, y normalmente esas noticias lo que hacen son las liquidaciones coberturas, que es un término que ya lo hemos visto, pero muy poco, pero falta explicar y todavía no va a ser explicado en este video. Entonces, regresando al tema, la segunda vela de 30 minutos podría tener rupturas del initial balance, pero usualmente no suele ser más del 30%, nos dice que es poco probable que se vaya muy lejos. Perdón, la tercera, ya que el initial balance son las dos primeras velas. Entonces la tercera es poco probable que se vaya muy lejos. Este debería ser al revés. Es decir, máximo va a dar un 30% hacia esta dirección. Y va a tender a ser como que se le acabara la gasolina básicamente a estar enrangado en el inicial balance. Entonces, decíamos que ya terminando esto, mm, que yo me acuerde no hace falta nada más sobre sobre esto. ¿Cómo son esos movimientos de las liquidaciones o coberturas? Son rápidos, agresivos, direccionales, pero terminan rápido, así como iniciaron rápido. Eso nos dice, básicamente, déjame acuerdo, que es para buscar la, perdón, esto nos dice que no es para buscar la continuación todo el día. Normalmente cuando se acaba la volatilidad, la gasolina, la convicción, se acabó dentro de la primera hora. Y a esto nos dice que el resto de la sesión no es para buscar continuaciones. Ya después de esta sesión es para buscar reversiones. Una referencia muy importante, ya lo he mencionado, es el initial balance. El, Se podría decir que el precio intenta la ruptura, a ver, intenta la ruptura y después vamos a buscar la probabilidad de reingreso. Es decir, falla, revierte. Tal vez sea en esta vela, tal vez suba dentro de la primera media hora después del initial balance, no sea capaz de superar el 30% y en esta misma vela dé el reingreso, de la reversión. Entonces, ¿por qué casualidad que estas liquidaciones de las que hemos hablado, esta normal variation day, antes de explicar esto, se suelen dar más cuando tenemos los apertura fuera del regular trending hours y overnight en desbalance. ¿Por qué? Ya lo vimos en el anterior video. Porque tiene un 75% de corrección del imbalance y un 76% del reingreso. Entonces, también usualmente se suelen llamar liquidaciones. Qué casualidad que estas liquidaciones se dan junto con las noticias.
Entonces, no durará todo el día como les hemos dicho. ¿Dónde es clave buscar reversiones? Una referencia muy importante que vamos a tener, además del initial balance, es el mismo value area, digo, que nos ayuda para buscar reversiones en los extremos iba a decir balances, en los extremos del value area. Esto nos puede dar un, ¿cómo se decía? Se me fue. Mm, bueno, creo que era en el normal day, esto nos puede dar un amplio rango y rápido en la apertura. Sí, sí, era esto, se me olvidó, perdón. Luego nos tocará buscar reversiones. Después, nosotros es recomendado buscar la reversión máximo al 50% o donde termina el exceso. Son muchos puntos, es como ya una hora y todavía no termino. Entonces, después tenderá la rotación, ¿dónde? En el initial balance. Entonces, vemos que con las estructuras, vemos ahora por qué, a pesar de ser tan direccional, ¿por qué no da continuaciones? Ese rango de la apertura del initial balance amplio nos empieza a decir que es poco probable que se vaya muy lejos. La mayor parte de la apertura de estas es, bueno, si la mayor parte de la apertura vamos a encontrar sesión, el trabajo, perdón, de la apertura, no de la sesión, vamos a encontrar rotación. Teníamos en claro que el parámetro definitivo es el tamaño del rango. Entonces, en resumen, déjenme se lo resumo. La apertura nos dice que hubo una explosión básicamente de volatilidad, un rango exagerado, pero sin convicción real a largo plazo, es decir, se agotó rápido. El comportamiento esperado es el precio se agotará al terminar la primera hora y pasará el resto de la sesión lateralizando, es decir, balance rotación, dentro o cerca del rango de apertura, es decir, del initial balance. Entonces, falta cualquier punto. Después de un movimiento inicial fuerte, el precio dejará de avanzar y empezará a caminar de lado, es decir, de rango. Es una buena referencia, porque así lo resumí un poquito. Rebotando en los extremos del initial balance. Es decir, ¿yo cómo voy a racionalizar esto? Si veo esto, me cambio el chip inmediatamente. Si veo el rango de exagerado de más de 180 puntos, de 200 puntos, me cambio el chip inmediatamente después de la primera hora. Lo que antes era para continuar, ahora es para revertir. Si rompe el rango, es decir, si rompe el rango, es probable que vuelva a entrar. Es decir, que no siga con la dirección que parecía que ya íbamos a alcanzar los 110,000 del Bitcoin. Entonces vamos a ver ejemplos. A ver, ¿tiene alguna duda antes de esto? ¿Alguna duda? Bueno, supongo que todavía no tienen dudas. Normal Variation Day, todavía no tienen dudas. Y obvio, lo que... No, vale. Y obvio, las estrategias que vamos a buscar, si te puedes montar en la apertura con estrategias de continuación, vale. Pero tendrás que estar al pendiente después de la primera hora, ya que solo un 30% suele dar máximo un 30% suele dar de extensión.
Ok, aquí tengo anotado como que el precio se agotará al terminar la primera hora y pasará el resto de la sesión rotando dentro o cerca del initial balance. Ok, reingreso. Entonces, ya con esto voy a tomar capture y vamos a ir a dar ejemplos. Vámonos a los ejemplos. Este trade metí hoy. Si quieren al final lo explico una idea nada más. Bueno, hoy metí tres trades. Dos fueron TP y un stop. Pero igual el stop fue con la mitad del riesgo. Así que voy a, voy a borrar todo. Ah, A ver, vamos a buscar normal day. El rango de apertura, ojo con esto, 427 puntos. Una cosa, aquí se dio el 4% de estructuras rotacionales. ¿Qué tuvimos? Impulso, retroceso. Ponle que era talco así, talco así digo, talco, de repente digo talco. Cerró en la parte más extrema. Una estructura claramente direccional. Entonces, no hay que desviarnos tanto porque todavía me faltan varios puntos. El rango de apertura, aquí es un buen ejemplo. 426 puntos. ¿Cuál es el rango a partir? ¿A partir de qué rango es exagerado? Se podría decir más de 180 puntos. Aquí que tenemos más del doble. Apertura Open Reaction Reverse. Recordemos que esto sube solo un 14%. Lo voy a poner aquí al lado para no complicarnos tanto. Un exceso claro, clarísimo, no tenemos que dudarlo. Y ojo, no importa si es con mesa o con cuerpo. En velas de Market Profile nosotros no lo vemos. Más adelante, yo creo que con Order Flow lo voy a tener que usar. Entonces, veremos que a partir del Initial Balance, el máximo de 30%, ¿cuánto dijimos que medía aquí? El 30% será de 84, 126 aproximadamente. Aquí no dio ni el 5%. ¿Qué tuvimos? Una reversión. ¿En qué? En el extremo del initial balance. Aquí. ¿Hasta dónde fue? El 50%. No tenía preparado este ejemplo, pero aquí se dio luego, luego. ¿Hasta dónde? El 50%. ¿O dónde? Donde, donde termina la zona más cercana del exceso, básicamente. ¿Y qué tenderá a ser el precio después? Rotación balance. Sin querer queriendo, lo dibujé. Dibujé este ejemplo. ¿Qué tuvimos? Clara dirección alcista. Bueno, no rebotó exactamente en el initial balance. Tuvimos la extensión del rango del 30%. Pero básicamente se dio esto. Dirección clara, reingreso, toca un extremo del initial balance, reingreso al 50% y comienza la rotación. Entonces, básicamente este es el ejemplo ideal. Entonces vamos a ver mínimo tres ejemplos por estructura. Diablo, esto, si no me equivoco, tenemos una noticia de que Trump se iba a arreglar todos sus problemas adolescentes. Entonces, tenemos que esto subió. Ok, esta también se podría decir que es una estructura direccional.
pero ahorita estamos viendo sobre normal day. Entonces, recuerden que es un 14%. Entonces, vamos a ver. Esa es una estructura open reaction reverse. Perdón, una apertura open reaction reverse. Vamos a ver si es. Vale. 426 puntos. Exceso, claro. 426 puntos. La extensión mínima será de 426, déjame calculo. 84, 126. Bueno, lo mismo. 127 porque era punto y algo. Entonces, ¿cuánto tuvimos que es? Un poquito más del 30%. Tuvo sus momentos de rotación. De hecho, mayor parte de la sesión estuvo rotando. ¿Cuánto fue? Una, dos, tres, cuatro, cinco. 5 horas de la sesión estuvo rotando. Entonces, ¿dónde tuvo el fallo y la reversión? En el extremo del initial balance. Exactamente, ¿a dónde? A ver si fue al 50%, al 50%. Después de eso tuvimos la, mm, la extensión del rango. Ojo, nos falta todavía un ejemplo, pero sobre lo que hablábamos de la extensión, no quiere decir que en la tercera vela lo vaya a dar. Es lo más ideal, pero tiene toda la sesión para realizarlo. Igual en el ejemplo que estamos hablando básicamente. No tiene que, no tiene que hacerlo una tercera vela. Es lo más ideal, pero tiene toda la sesión para realizarlo. Aquí igual les tenía un ejemplo preparado de Normal Variation Day, en un caso bajista, pero es lo mismo, así que no falta recalcarlo más. Entonces, igual aquí con un ejemplo bajista. Vamos a ver un ejemplo más, recalcando este punto. ¿Tiene alguna duda? ¿Tienen que hace falta algo? ¿No? ¿Va bien la clase? ¿No? Tenemos que el ejemplo era este. Vamos a buscar más. No, no tienen dudas, vale. Esto no me acuerdo si fue noticia. Voy a buscar otro ejemplo más claro, aunque muy probablemente me tarde en encontrarlo o no. No, 543 puntos. Vamos a ir descartando nuestro, a ver, nuestro parámetro definitivo es el tamaño del rango. ¿Cómo vamos a descartar si es cada estructura tamaño del rango? Si es menos de, si está entre 120 y 150, obviamente no es un normal day, es normal variation day. Entonces, por eso digo que el parámetro definitivo es el rango. Si es exagerado, si es promedio. Entonces, voy a colocarlo aquí. Voy a colocarlo aquí. Tenemos exceso. Respeta el 79% de las veces. La apertura, buscar continuaciones después de reversiones. El precio se agotará al terminar la primera hora. Digo, la gasolina del precio terminará la primera hora y pasará el resto de la sesión rotando dentro o cerca del initial balance. ¿Dónde está el initial balance? ¿Qué hizo? Rotar. Dentro
y tenemos un 79% de que respeta el exceso. Entonces, ya tenemos un rango por donde estará rotando el precio. Entonces, ya con estos tres ejemplos, voy a pasar al siguiente tema. Bueno, no tema, punto, que es el último. Llevamos 1 hora 9, ¿vale? ¿Tiene alguna duda? No, vale. Entonces avanzo. Vale. Iba a decir algo, pero mejor lo hago más rápido. Es esta. En esta apertura es la con la que más rotación y es la que más a partir del normal variation day vamos a tener en, en las sesiones. La mitad de las estructuras son de neutral day. La otra mitad es de normal variation day. ¿Cómo vamos a identificar? Va a ser con la convicción en la apertura. Open Action, apertura de subasta, lo vamos a encontrar un 42%. Exceso, pero claramente vela, aquí tenemos un exceso, claramente vela dentro de vela, perdón, vela dentro de vela. También otro ejemplo que vamos a tener es de Poor Highs o Poor Low. Vamos a explicar eso. Déjenme borro esto tal que así dije. ¿Qué es lo contrario al exceso? Voy a ir a... Espero que les esté gustando estos ejemplos o tal vez les gusta más con dibujos, o sea, de la plataforma, de la página. Entonces, ¿qué es lo contrario del exceso? Son los poor highs o poor lows, es decir, pobres altos o pobres bajos. Entonces, vale, sigo grabando, perfecto. Ahora, esto nos da ciertos indicios de que no lo tengo aquí abajo, aquí está. Cuando tenemos poor highs o poor lows, nos da ciertos indicios de que el máximo o mínimo de la sesión todavía no está definido. Es decir, sin el exceso. Tenemos que un 79% lo va a respetar, de que el precio no va a ir hacia acá. Solo un 21% de las veces ha tocado y mucho menos. Si el 21% de las veces ha tocado el exceso, mucho menos va a tender a ir a esa dirección. Entonces, el Poor Low nos da de que el máximo mínimo de la sesión todavía no está definido, o sea que todavía puede pasar por ahí fácilmente. Entonces, Poor Lows o Poor Highs es un cuerpo con mecha, es decir, si tenemos algo tal que así. Estos son Poor Highs, estos son Poor Lows, Poor Lows. Y estos son los Poor Lows también, pero con mecha. Entonces, nomás para que lo tengan en cuenta que es con cuerpo de vela o con mecha, no hay problema. Entonces, un ejemplo que la mayoría, ¿qué yo prefiero? Una apertura open auction con poor highs o poor lows. Yo prefiero que una parte tenga acceso y la otra poor lows o highs, dependiendo de dónde esté el exceso. Me va a agradar más cuando tenemos exceso en la apertura. Es decir, tenemos un 79% de que no va a romper esta zona o no va a llegar aquí. Bueno, básicamente el porcentaje es de que no va a llegar aquí. Entonces tenemos poor lows.
mínimos aún no definidos. Entonces, tenemos que máximo en esta zona va a llegar el precio. ¿Qué buscamos nosotros? Que haga nuevos mínimos, se podría decir, básicamente. Entonces, no voy a ir a... Ya teniendo en claro esto, ¿tiene alguna duda con Pure Lows o Pure Highs? Yo no lo había escuchado antes de esto, ¿no? ¿Alguna duda? Si sienten que me falta algo o algo, me dicen por favor. ¿No? Michael, vale, supongo que no. Entonces, voy a ir al siguiente. No, no tema, punto. Ok, déjenme verifico que si estoy grabando. En estos días sin tendencia, vale. Ya, ya mire. En estos días sin tendencia, en el Misa Balance, la base de la estructura rompe un nivel y luego el contrario inicia el balance. Es decir, es poco probable que el máximo mínimo se forme en la primera hora, si es que no tenemos exceso. Si tenemos exceso, pues claramente lo va a respetar. Aquí lo tengo. Dos extremos del initial balance. Poor highs, exceso claro. ¿Qué va a hacer? A querer sacar estos máximos y va a tender a respetar el exceso. Entonces, me agrada ya porque lo que vimos previamente, por la teoría del Poor Highs, por la probabilidad de que rompa ambos niveles del initial balance. Perdón. De que rompa este nivel. ¿Cuándo va a poder romper estos niveles? Bueno, no prácticamente va a romper estos niveles, sino que cuando tenemos que estamos aquí cerca del mínimo de la sesión, falla y revierte. Rompe, perdón, falla y revierte. Aquí venía bajando, ¿no? Supongamos que abrió la otra vela. Lo voy a poner tal que así. Bueno, básicamente estamos aquí abajo. Falla, revierte, hay poor highs, los tiene que ir a sacar. Bueno, no tiene. Tenemos la probabilidad de que los vaya a sacar, de que vaya a ir en selección. Sé que es algo confuso, pero ojalá me estén entendiendo en base a estos, estos ejemplos. Entonces aquí tenemos un exceso claro, por lows. ¿Qué tenemos? Que abrió, voy a borrar esto, abrió la tercera vela. Intentó romper el exceso, no pudo, no pudo, falló, falla y revierte. ¿A dónde? A sacar estos poor lows. Falla, revierte. Es muy probable que empiece el balance o rotación dentro del rango de inicial balance. O también tenemos que tendrá momentos de direccionalidad, pero la mayoría de la sesión tenderá al balance. O tal vez sí se mueva de manera, tal vez sí baje como en este ejemplo, pero de manera balanceada. Entonces, ujú, por esto, la poca convicción que tenemos en la apertura, o sea, lo que veremos normalmente, esa poca convicción en la apertura, gran parte de la sesión tendrá a permanecer en la sesión, ¿no? Entonces, ya pasando a otro tema, básicamente se la pasará oscilando en un rango si ir a ningún otro lado. Parece que se va, pero regresa. Entonces, es complicado, obviamente. Es complicado. Es lo que pasará a mitad del tiempo en el mercado. Tenemos que aprender a operarlas porque esto subirá muchas veces. Entonces,
Vamos a seguirnos unos ejemplos. Tres ejemplos. Ejemplos va a haber por todos lados. Entonces, tenemos la apertura. Apertura, vela sobre vela. Nomás por si tienen dudas. 258 puntos. Pero nosotros no tenemos que medir el rango de apertura. Aquí vemos un open action. Se me olvidó tomarle foto. A ver, a ver. A tomarle foto para tenerlo aquí a un lado. ¿A qué te refieres que si no invalida la mesa? Dime, bro. ¿A qué te refieres? No me acuerdo. Oh, oh, vale, confundiste algo. Yo pensé, cuando dije oh, yo pensé que decías que si tenemos una apertura. Este tema ya lo vimos en el anterior video. Si tenemos una apertura que parece direccional, pero de repente regresa más de la mitad del movimiento, ya nos da ciertos indicios de que no será tan direccional esa apertura. Entonces, ya pasando al tema que estamos viendo, apertura open action, vela sobre vela. Es decir, vela, un ejemplo. Bueno, ya hemos visto muchos ejemplos, pero más para que lo tengan en cuenta. Vela sobre vela. Apertura open action. mm, de hecho, es básicamente porque tomé el trade de hoy. Tenemos exceso. No tanto, pero lo hay. También se podría decir que hay exceso por debajo. Entonces, ¿dónde tenderá a estar la mayor parte de la sesión el precio? En en esta zona. ¿Por qué yo tomé un corto aquí? Fue exactamente como aquí. Porque estamos en un extremo, casi en el value, en el overnight low, overnight high, perdón. Puse un stop de 50 puntos y 2. Es decir, no al 50%. Si no me equivoco, era el value area low de ese momento. Pero sí lo pude haber apuntado al 50%. Sé que no, esto del 50% es del normal day, pero igual me gusta esa referencia. Entonces, usé una estrategia de reversión, perdón. Ok, y voy a poner el, esto para que lo vean. Aunque no fue en esta, fue en el CFS, porque no tengo, aquí fue el trade. Esto en CFS no tocó, pero en futuros sí reingresó. Pero uso CFS para operarla en, sin delay. Entonces, no me voy a desviar mucho, voy a ir al siguiente ejemplo, me faltan dos, ya para terminar con esta clase. ¿Me escribes tus dudas, por favor? Apertura Open Action, vamos a encontrarla 42%, no me voy a ver, voy a agarrar este ejemplo. Se puede decir que apertura Open Action, tenemos exceso, pero no quiere decir que no vaya en esa dirección. Tenemos solo un 21% de que lo rompa. Si es poco probable de que toque este nivel, es aún menos probable que vaya en esta dirección.
Entonces, ¿qué vemos? Se pone a rotar en el extremo del initial balance. No es un ejemplo tan bonito, pero vale, aquí tenemos por lows. Por lows, aquí tenemos por lows, el extremo del inicial balance, tenemos exceso, tenemos un extremo. Si vemos que todavía no saca, se puede decir, estos pobres bajos, lo que vamos a buscar en los extremos del initial balance, fallo, fallo, reversión, fallo, reversión. ¿A dónde? A sacar estos bajos, estos mínimos. Entonces, otro ejemplo más para terminar. Un ejemplo donde tengamos otro ejemplo mejor. Quiero un ejemplo donde saquen los por lows o high. Aquí. Mm, por highs. Nos crea un extremo. Y me hubiera gustado aquí que tocara este extremo y falle, revierta y busque sacar estos por highs. Entonces, ¿tiene alguna duda para no alargar tanto este ejemplo, este punto? Entonces, no. A ver, moviera. Bueno, básicamente parece que quiere romper, pero toda la sesión lateralizando en un rango. Entonces, lo que le decía que está interesante un fallo de reversión en un extremo de inicial balance y que pueda atravesar todo ese rango del value area y saque los pobres altos o pobres bajos. Ojo, cuando tengamos estructura de neutral day y tengamos estos fundamentos. Voy a buscar, supongo que no falta ningún punto. Esto no es nada complicado, o sea, si te pones a pensar y yo que al principio tal vez sí parezca complicado, pero ya entendiendo algo de estos puntos, ya se te va a hacer aún más fácil. Es algo muy sistemático, es decir, de acuerdo al contexto general, qué es lo más probable, y de acuerdo al contexto de apertura, qué es lo más probable en la apertura. Y después, si no me equivoco, tenemos contexto para la sesión, de acuerdo a la apertura y ya con el conocimiento que tenemos del contexto general, en que si estamos en fase de tendencia o fase de balance, ya sabemos qué estrategias usar, ya sabemos cómo se puede comportar el precio. Dentro de cada una de estas estructuras, el ejercicio clave o recomendado que me falta hacer, pero yo ya hice varias veces cuando estaba estudiando, am, es mirar lo que ha sucedido en las anteriores sesiones y observar la apertura y pensar, de acuerdo a la apertura, ¿qué hizo el precio o cómo se comportó? Y mientras más practiquemos, llevemos a cabo estos métodos, este proceso de observar la apertura, qué hace durante las sesiones, esto sobre el mercado y todos los porcentajes que estamos viendo, agarra más lógica. Y con esta lógica podemos ir progresando mejor, asimilando y vamos a ir integrando esta información, cómo normalmente o qué hace el precio durante las sesiones, qué hace el mercado y de acuerdo a la estructura que estamos esperando operar, que estamos queriendo operar, ¿no? Entonces,
Entonces, estoy buscando si falta algo, estoy grabando, si se grabó todo, perfecto. Entonces, si no me equivoco, ya sería todo. ¿Tiene alguna duda? No, no tienen dudas, vale. Así que ya es todo. Adiós.